Ya estamos otra vez aquí con ustedes y bueno, estábamos hablando así un momentito en este interín de las televisiones autonómicas que también era un despilfarro brutal y parece ser que el gobierno actual ya las está encauzando un poco, da opción a que se privaticen, a que se hagan una serie de cosas con ellas. A mí me llama la atención porque es escandaloso que, por ejemplo, el actual presidente de la Corporación de Televisión Española La Gallega, por ejemplo, cobre, yo creo que es el doble que Núñez Feijóo. Pues es lo mejor. Entonces, por eso decíamos, o sea, que esto es un disparate en este tipo. Bueno, ya no digamos fundaciones, chiringuitos, consejos económicos, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero estabas hablando de la cantidad de normativas que se han dado y que se chocan unas con otras, y sin embargo, la normativa principal tendría que ser la regulación precisamente de todos estos soldazos, de todas estas maneras de meter el cazo en cómo se ha metido en todos los sitios, y eso, mientras no lo arreglen por ley. Antiguamente yo creo que era que me parece que los alcaldes cobraban un tanto por ciento del presupuesto, o sea que a mayor ciudad pues se supone que mayor cantidad de trabajo y cobras. Pero es que ahora llegaron y dijeron, ay no, yo me pongo tanto, me pongo cuánto. Oye, se hace un pleno y con la misma se ponen el sueldo que les da la gana. Que les da la gana. Que esto es increíble. Es increíble cuando está sabiendo que los ayuntamientos no están pagando a nadie, cuando miles de empresas se han ido al tacho porque la administración pública les debe dinero y están todos por aquí, y sin embargo llega el alcalde de turno, los concejales de turno, se suben el sueldo. Eso es escandaloso, pero el presidente de la televisión gallega, todos esos miles y millones de chiringuitos que nos hemos dado y que se sigue yendo el dinero por ahí, y tú dices, bueno, Mariano ha dado la opción de cerrar las televisiones o hacerlas, sacarlas privatizarlas, iba a decir, subasta pública, bueno, privatizarlas. Yo no sé quién querrá coger un muerto de ese calibre, porque no creo que no es negocio. Entonces el asunto sería cerrarlas. Pero ¿cómo se dio esa manga ancha de decir cada autonomía tiene que tener su televisión? Porque no es la gente que trabaja allí, es el Consejo Asesor de Televisión, el Consejo Regulador de tal, y cuando te das cuenta dices, pero Dios mío, ¿cuántas cosas se podían ahorrar? Por eso te digo que cuando un jefe del Estado como Mariano ahora, después de todas sus promesas electorales, empieza a cortar por educación y por sanidad, quiere decir... ¿Y aumentar impuestos? Y aumentar impuestos quiere decir que no va a cambiar absolutamente nada, de nada. ¿Tú crees que no lo va a cambiar? Oye, ¿Tú crees que esta reforma no la va a cometer en la profundidad? Él llegó a Europa, le dice, bueno, pues tiene que tener un déficit tanto. Y dice, pues, ¿a dónde le meto el tijeretazo? ¿Qué es lo más que se me van a poner menos en efervescencia? Por aquí, por allá, y ya está. Y mira, con eso es... el problema que cualquiera con sentido común lo hubiese realizado, y no es criticar a toro pasado, eso sabía antes de que el toro embistiese. Mirad, el señor Zapatero conocía perfectamente que él tenía firmado, el Estado español, unas condiciones cuando entramos en Europa por el Tratado de Maastricht, tenía la deuda limitada al 3% del PIB. Este hombre entró, como os dije antes, con superávit y nos dejó como nos dejó. Y le tuvieron que dar un toque hasta Obama, había llegado al 11,4, es decir, 4 veces más casi de lo estipulado. Entonces, a toda velocidad, ahora tiene que llegar Rajoy al 3%, y yo lo veo muy difícil porque tiene que podar todo lo habido y por haber. Y claro, mientras él trata la deuda, es incompatible con la creación de empleo. Ya veis, el crecimiento que es negativo, el 0,4. Totalmente, que es lo que están diciendo ahora mismo los políticos europeos. Fíjate una cosa, como tenemos esa deuda tan enorme y tenemos que cumplir, el empleo nos surgirá, y ojalá me equivoque, en bastante tiempo. ¿Y sabes por qué? Es tan difícil como aquel que coge una pajita y quiere sorber y soplar al mismo tiempo. Es imposible amortizar la deuda
y que el empleo crezca. Bueno, ¿No te das pero cuenta? yo en eso, Imposible, pero yo en eso no estoy de acuerdo con vosotros, y os A voy a ver. decir por qué. Porque yo, por ejemplo, creo que una cosa es la austeridad, y la austeridad no tiene por qué ser incompatible con el crecimiento, porque si estamos hablando de crecimiento, es decir, de políticas de estímulo que partan del Estado, de la Administración, eso quiere decir, políticas de estímulo quiere decir gastar más. Y en este momento no podemos gastar más porque nos hemos endeudado tanto que no podemos. Es que aunque quisiéramos, no podríamos, sería una enorme irresponsabilidad. Entonces, esas políticas de estímulo no pueden partir nunca del Estado, porque el Estado se endeudaría mucho más y no podemos pagar lo que tenemos, ya no podemos hacer eso. Entonces es austeridad, yo creo. Yo creo que el tema está en austeridad, en transparencia, porque hace falta transparencia, que sepamos los ciudadanos a dónde van el dinero de nuestros impuestos, y eficacia. Pongan ustedes a los mejores para que y todos, como en la guerra de la independencia, el pueblo entero, todos. No había autonomías. No había autonomías, claro. Ahí está. Se luchaba contra el francés. Contra el francés y por España. Sí. ¿Y ahora qué se lucha? ¿Por el partido? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que los que han estado sin decir ni mu blanca durante 8 años, negando permanentemente la crisis, como Zapatero, como el Partido Socialista, y teniendo como se tuvo a Solbes en aquel mano a mano con el señor, con Pizarro, que se cumple, pero vamos, textualmente al pie de la letra, lo de Pizarro. O sea, esta gente que se pitorreó de los españoles de esta manera. Es que en este momento es muy grave la situación de España. Pero es que muy grave porque nos la han dejado tremenda. Pero es que además, la labor de la oposición, que es fundamental, yo quiero una oposición fuerte. Pero no pueden decir nada. No, pero... ¿Qué pueden decir? Bueno, de control, claro, de control. Y entonces la cosa irá bien. Pero si nosotros no vivimos nada más que para el partido y no tenemos en cuenta lo principal, que es la nación, mira, para que no haya problemas en una nación, tiene que haber una gran clase media. Eso sirve de amortiguación contra los que tienen mucho dinero y los pocos también que quedan tal. Eso, pero si destruyes la clase media, empiezan los problemas. Claro. Pues no y eso es lo que, y eso me parece, quiero equivocarme, que empieza o ya ha empezado ya. Pero otra cosa, ¿por qué Zapatero tiene una culpa tremenda? A lo mejor ahora mismo no es cuestión de... Oye, al de Islandia lo han metido en el juzgado. Ya, no pero digo yo que él tiene su parte de culpa y es enorme la que tiene. Pero es que por otro lado tenemos 8 años del Partido Popular que estaba haciendo oposición. Y mientras hacía oposición Mariano, había comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia y como por ejemplo Baleares, que se estaban endeudando hasta las orejas y además dejando un problema espantoso. Luego, yo creo que aquí unos y otros, la casa por barrer. Entonces, unos y otros tienen que pensar en España, y lo que no tienen que pensar es en el partido, unos y otros. Está. Entonces, ahora, si tiene el testigo Mariano, entre todos, echarle una mano entre todos, y entre todos hagamos esos pactos a lo mejor de Estado para arreglar el tema autonómico, para arreglar las cosas que se pueden. Por ejemplo, fusión de ayuntamientos, no es de recibo, 8.000 y pico ayuntamientos eso lo en han España. Hecho en Europa. Tiene que quedarse en 2.000. Menos, hay 8.116. Y en Europa hay naciones que creen, porque eso depende, de 20.000, otras de 10.000, entre ese abanico, pues es cuando ellos dicen, a partir de ahí hay que unir. Los que tengan menos... Es decir, que lo han hecho Dinamarca... Oye, Grecia se ha quedado con 300, claro, y tenía 1.000 y pico, o 2.000 y pico. Pues ahí se ahorra. Pero es que yo cuando voy, ¿pero por qué no lo plantean eso? ¿Por qué no se plantea ya? Bueno, también es 8.000 y pico ayuntamientos, diputaciones provinciales que te dicen que oye, no. Es que somos también muy pueblerinos y en una parte yo lo comprendo, y pueblerinos también, sí. Porque yo nací aquí, en el barrio de Canino. Pero yo soy de Curtis, me fastidiaría que
mi ayuntamiento se aliase con el o de Teixeiro y tal. Pero claro, Entonces, pero no claro, puede ser, es no, que es una mira, cosa nostálgica, aquí pero no es Ferrol Narón ya práctica. no tiene razón de ser dos ayuntamientos unidos y... Mira, ni Ferrol Narón, ni Neda, Oye, ni Fene, la todo ciudad- debía de ser oye, Ferrolterra, Blanca, hombre. Sí. La ciudad de las Rías, hace años que Fernández Albalat, el arquitecto, la había diseñado. Sí. ¿Sabe Dios cuándo? Tiempo hace. Hace muchos años, sí. Pues eso era él un futurista, y efectivamente, y hay que unir, no desunir. No desunir. La unión hace la fuerza. Pero yo Cada uno queremos nuestra capillita. Lo que pasa es así. que esto yo creo que es otro tema que también va hacia abajo, que es España, desgraciadamente, no vivimos en una democracia, vivimos en una partitocracia escandalosa. escandalosa. Pero de todas formas, yo un poco no estoy de acuerdo con lo que decías antes de que hay que hacer medidas de austeridad, pero ya ves que las voces ahora en Europa, que tanto fue la política de Angela Merkel, hay que hacer medidas de autoridad, y ahora ya hay un montón de políticos que están diciendo austeridad, solo no. Hay que volver otra vez a catapultar las medidas de creación de empleo, porque si no... Pero yo eso lo interpreto, en que te dejen relajar un poco. Blanca, no, pero es que no si lo no veas puedes. tan fácil. ¿Y sabes por qué? Merkel no es que sea un monstruo. Merkel es la canciller de Alemania. Y sus ciudadanos le dicen, por ejemplo, el del Bayern Múnich, por ponerte una tontería, dice, yo tengo un jugador de fútbol y que se me va al Barcelona o al Madrid porque le da más que yo y pagan más que yo en España. Y nosotros tenemos que pagarle al pueblo español. Les montan unos cirios de miedo. Ven las ferias de Sevilla y dicen, ¿cómo viven estos tíos? Pero bueno, pero si nosotros estamos trabajando... No, ya lo sé, que ya lo sé, que sí, mujer. Pero ellos son los que ponen la pasta. Y entonces yo soy un ciudadano que soy alemán y le digo a la canciller, oye, que no me chupo el dedo, que esos tíos arreglen su casa porque están viviendo mejor que yo. Vamos a ver una cosa, ya Europa está muy tocadita, porque ya veis que ahora ya empiezan las voces en Holanda, yo por aquí me voy, por aquí me vengo, y a mi mariquita en casa la tengo, y que si yo el danés, el otro y el de más allá, porque claro, son países muy competitivos, son países de una economía fuerte, y de repente se ven metidos en una melé con toda la gente que ha entrado y que tiene, porque que claro, es un lastre un lastre, porque el holandés, ¿qué dirá yo? Porque tengo que pagar la deuda de Grecia, la de Italia, la de España, la de no sé qué. La Pues Irlanda. no, pues eso, pues no, que cada uno limpie bien su casa y se dedique a hacer sus cosas convenientemente. Y yo creo que Europa en estos momentos está francamente tocada, pero muy tocada, mucho. Y yo no sé si al final Grecia volverá a su moneda, nosotros... O sea, ¿veis posible que el euro se haga fosfatina? No, ¿Que salte por, o no creéis? puede, no debe ni puede. No puede Pues- porque sería un terremoto tan profundo que nos hundiría a todos en la miseria. O sea, por ejemplo, pensad un poco Pues que... no, pero yo los veo, si yo los nosotros estoy viendo. abandonamos el euro, ya de entrada, si tú tienes 100, valdrá lo que tengas 60, y al año siguiente 40. Nos vamos a la ruina todos. Eso está estudiado. O sea, ¿tú crees que no tiene vuelta atrás? No hay vuelta atrás. Hay que cumplir la regla. Mira, ¿sabes lo que está bien el euro? Para países